Bienvenidos a un podcast de verdad. Les saluda Roberto Jiménez y como ya ven, estoy bien acompañado de mi amigo Guti. Hola, hola. ¿Cómo estás? Mira, ahora cerca. Qué bueno verte. Sí, sí, sí. La última vez fue más lejos. Sí, pues qué buena onda que podamos estar juntos en un nuevo episodio de este podcast. Hoy tenemos a un invitado muy especial que ya les vamos a presentar, un invitado internacional. Eso, del norte. Del norte de México y México. radicado en los Estados Unidos. Del norte de México. Ajá. Bueno, la cosa es que hoy vamos a tener un podcast diferente dividido en dos partes. La primera parte vamos a tener un tiempo de estudio bíblico con nuestro invitado. Como ustedes saben, aquí en un podcast de verdad hemos hablado acerca de la importancia de dos cosas. Número uno, de estudiar la palabra de Dios de manera individual. Número dos, del discipulado, la importancia de crecer y ayudar a otros a crecer en el Señor. Y número tres, de la comunidad. Hoy queremos modelar con nuestro invitado cómo sería una reunión de estudio bíblico. Y vamos a estudiar un pasaje de la Escritura que es fascinante. Vamos a ir a Jonás, capítulo número 1. Y luego vamos a conocer más del invitado. Esa es una conversación que personalmente tendré con nuestro invitado. Guti irá a dar una vuelta y entonces yo me quedaré aquí compartiendo con él. Y no volverá más. Bueno, dicho lo anterior, ¿algo que querrás agregar antes de presentar a nuestro invitado? No. Eso que se ve así como que nos va a abandonar o algo así. Sí, pero es que siempre lo hace. La verdad es que Pablo siempre lo se va de gira por el mundo, etcétera. Bueno, quiero agradecer a Open Marketing la oportunidad que nos da de grabar este episodio en sus instalaciones y gracias a José que está con nosotros en los controles y el signo de la victoria en la cámara. Vamos a ver en cuál. En esta cámara. Ahí está, la B de la victoria de nuestro operador. Si no hay operador, no hay podcast. No hay nada. Muy bien, ahora sí, para nosotros es un gran gusto presentarles a nuestro invitado de este episodio. Es el doctor Carlos Zazueta de Visión para Vivir. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí con ustedes y tener esta conversación entre amigos. Qué bueno tenerte por acá. Ya vamos a... Bueno, el doctor Carlos Zazueta está de visita en nuestro país con varios objetivos. Ha tenido varias reuniones, pero va a estar participando en el aniversario de la Radio Cultural TGN. 74 años cumple la TGN, ¿vos? Es una institución eso. Sí, ya es tradición. Sí. Y qué bueno que invitaron al doctor Zazueta para que estuviera en su aniversario. Gracias, así es. Es una oportunidad muy importante para mí porque tengo mucho aprecio por la radio TGN. Ese es el lugar, la casa que nos dio la oportunidad de entrar y conocer aquí a la audiencia aquí en Guatemala más de cerca. Excelente. Les invito a que vayan a buscar el episodio de Aliméntese de las Escrituras donde tuvimos al doctor Jorge Ponce. Usted va a poder conocer un poquito más acerca de la importancia de que uno de manera personal estudie la palabra de Dios. Pero hoy queremos modelarles algo. Queremos modelarles cómo se realizaría un estudio bíblico. Regularmente uno piensa que es algo complicado, pero teniendo las herramientas adecuadas, una guía de estudio, una buena conversación de amigos, la palabra de Dios en digital o impreso, en físico, pues es lo que necesitamos. Así que hoy vamos a dejar que nuestro invitado sea nuestro instructor del estudio bíblico. Así que adelante. No, muchísimas gracias. De verdad que siempre ha sido una de mis fascinaciones el poder aprender cómo estudiar la Biblia. Y todavía me considero un estudiante. Nunca se termina uno de graduar en ese aspecto. Siempre hay mucho más que descubrir. Yo creo que de cualquier libro que uno pueda leer, es de la Biblia donde uno puede leer una y otra vez. Y siempre encuentra uno más cosas que ignoró la primera vez al estar leyendo. Es por eso que cada vez que uno empieza a estudiar la Escritura, uno tiene que leer ese libro, esa carta, ese pasaje completo. Yo creo que uno de los errores que comúnmente cometemos cuando tratamos de enseñar un estudio bíblico es tratar de tomar un versículo bíblico y tratar de hacer toda una enseñanza de un versículo bíblico. Sí. Se puede hacer. El problema es que uno tiene que tener un conocimiento de fondo de saber de qué se está tratando ese versículo bíblico. Por eso, cuando se trata de una carta en el Nuevo Testamento, es importante leer toda la carta. Claro. Imaginen ustedes que reciben una carta y que de repente quieran sacar un fragmento de la carta y con eso quieran interpretar
qué es lo que se está tratando de explicar. Es por eso que es importante leer un libro completo. Ahora, si a eso vamos en cuanto al libro de Génesis, por ejemplo, que es bastante largo, es importante cuando menos tener una idea de cómo surge la secuencia de los eventos que se manifiestan ahí en Génesis para saber dónde me voy a centrar y de ahí empezar a tratar de exponer. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de Jonás, son 4 capítulos de Jonás, pero yo creo que al leer el capítulo 1, uno encuentra que los primeros versículos, si uno lee ese pasaje, llega un momento en que lo que conocen algunos de los estudiosos, el perícope, hasta dónde puedo poner una pausa y de ahí empezar a tratar de profundizar en ese estudio. Por eso se tiene uno que leer completamente. En un libro corto, uno lo lee completamente. Ya la segunda vuelta ya uno va con una oportunidad de hacer más observaciones para poder sacar y entender quién está hablando, a quién está uno dirigiendo o a quién se está dirigiendo ese pasaje. Y eso es un buen punto de inicio a la hora de estar estudiando para uno mismo, porque a veces cometemos el error de estudiar para enseñar una clase, pero nos olvidamos de que hay que internalizar lo que uno está leyendo, de que eso no solamente se queda en nuestra mente, sino que pueda profundizar un poquito en nuestra vida y saber cómo eso podría aplicarse en mi propia vida antes de comenzar a decirle a otros lo que tienen que hacer, el poder manejarlo yo mismo, ¿no? De hecho, doctor, entonces podríamos decir que cuando uno estudia, o sea, hay 2 estudios diferentes. Mi estudio personal de la palabra y el estudio que hago cuando me preparo para dar un mensaje o un estudio bíblico. Yo no debería de confundir, en el buen sentido de la palabra, no debería confundir ambas cosas porque ya sea que le vaya a predicar a la gente lo que la palabra de Dios me habló a mí, por ejemplo, o que yo quiera aprovechar mi devocional personal para irlo a predicar a las personas. Son 2 estudios totalmente diferentes. Yo diría que son los 2 lados de una misma moneda. Okay. No puedo uno hacer uno sin el otro. Por ejemplo, yo no puedo, sí puedo, pero no debiera hacerlo porque me perdería de la oportunidad de conectar con la persona con quien yo estoy hablando si solamente me estoy preparando con información para transmitirla. Okay. Entonces únicamente estoy agarrando contenido y lo vacío en la otra mente. Y cuando la persona me hace preguntas no voy a saber qué responder. En cambio, si yo comienzo a estudiar y trato de estudiar para lograr comprender lo que estoy leyendo, estoy profundizando en algunos aspectos y me voy preparando al mismo tiempo con algunas observaciones, y ya a la hora de estar tratando de construir un estudio bíblico para alguien más, yo ya voy preparado porque el contenido del material, la profundidad del material ya está en la primera parte de ese estudio. Interesantísimo. Es muy posible que una duda que me haya surgido a mí y que yo haya investigado surja también en la otra persona. Absolutamente. Es posible, ¿no? Ah, claro. Y no solamente eso. Y alguien dijo de una manera muy clara, el doctor Hendricks, uno de mis profesores del seminario, decía, enseñar es aprender 2 veces. Y es una realidad. Porque cuando uno ya se prepara por uno mismo, uno ve ciertos conceptos. Pero cuando comienza uno a prepararse, ya después del concepto ya está adquirido, ya está entendido, y uno lo está haciendo ahora, ¿cómo lo voy a comunicar? Se da cuenta uno de que hay algunos aspectos que uno no había considerado en el estudio personal, devocional, y empieza a hacer sus anotaciones para prepararse por si me preguntan esto, si me preguntan lo otro. Y eso enriquece más el estudio. Por eso hablaba yo de el mismo estudio tiene 2 lados. Claro. El personal, en donde yo voy a hacerlo inductivo, donde yo voy a profundizar, y el otro que me va a permitir, a partir de ahí, en detectar esos principios que pueden ser parte de la aplicación que al final de cuentas vamos a tener en un estudio, ¿verdad? Excelente. Pues, ¿por dónde empezamos? Por el principio, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Vamos entonces al libro de Jonás, en el capítulo número 1. Allí vamos a centrarnos y, si quieren, para efectos de esta conversación, enfoquémonos en esta primera parte. A mí me gustó muchísimo. Les quiero contar que estamos haciendo un poquito de trampa porque yo escuché ya al doctor Carlos Azueta predicar acerca de este pasaje. Y hay una primera parte hay un título aquí y me gusta una frase del doctor Chuck Swindoll que menciona acerca de la terquedad. Y entonces solo enfoquémonos en esta primera sección que son los versículos del 1 al 3, si no estoy mal, ¿verdad? Así es, perfecto. Yo creo que nos ayuda a entender nosotros qué es el concepto que nosotros tenemos de una relación con Dios.
mencionaba esta mañana una ilustración muy interesante de, imagínense ustedes que lleguen a una tienda y pidan $3 de Dios. No lo suficiente como para que yo empiece a acercarme a las personas que son diferentes a mí. Lo suficiente como para que me calme los ánimos. No lo suficiente como para que me transforme, sino nada más lo suficiente como para que calme mi conciencia. A veces nos causa eso un poquito de gracia el pensar de esta manera porque suena como ilógico, pero en la práctica muchas veces es lo que hacemos. Estamos buscando de Dios, pero no... Lo del gasto. Exacto, no profundizamos porque sabemos que vamos a tener que hacer algunos ajustes en nuestra vida y no llegamos ahí. Claro. Y en el caso de hacer esta analogía para que aplique al ejemplo de Jonás, Jonás era un profeta de Dios. Es lo que podemos entender. Cuando uno comienza a leer el libro, empieza precisamente, vino la palabra del Señor dirigiéndose a Jonás, hijo de Amitai, y era un profeta de Dios. ¿Y cuál es la función del profeta? Hablar de parte de Dios. Hablar por Dios. O sea, el profeta no tenía ningún problema de ir a donde Dios lo mandara y de hablar lo que Dios quisiera que hablara. Y Dios le dijo a Jonás, levántate de donde estás y ve a Nínive. Nada más escuchar el nombre de Nínive le revolvió el estómago a Jonás. Y él se levantó, pero no dijo absolutamente nada. Nada más compró un pasaje en barco en la dirección completamente opuesta a Nínive. Entonces él desobedece literalmente ahí. Y lo que mencionaba de la cita del pastor Swindoll es que nos reta un poquito en este aspecto. Él dice que ninguna voluntad puede ser más obstinada que la voluntad de Dios. No se puede ser más terco que Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre va a prevalecer y va a transformar nuestra resistencia en propósito divino. Y depende de nosotros cuál va a ser el resultado. Es decir, si yo voy a dejar que la experiencia me traiga ciertas cicatrices hasta aprender, porque en última instancia lo que Dios quiere es hacer su voluntad. Nada de mi obstinación, nada de mi terquedad va a interponerse en que Dios lleve a cabo su plan. El punto es, ¿lo va a hacer conmigo o sin mí o a pesar de mí? Eso es indiscutible. Pero qué mejor cooperar con Dios en lo que Él ya quiere hacer y unirnos en lo que Él ya está haciendo. Ser instrumento de ellos para acercarnos ahí. Y ese es el punto interesante que nos lleva a nosotros a entender uno de esos aspectos. Porque el llamado de Dios no garantiza nuestra obediencia. Y el ejemplo de Jonás está ahí. Qué interesante eso, el hecho de pensar que Dios puede hacerme un llamado. Claro. ¿Verdad? Y puede darme una misión. Pero no significa que, o sea, yo puedo venir y decirles a ustedes, miren ustedes, yo tengo un llamado de comunicador, ¿verdad? O sea, Dios me ha llamado a comunicar, pero eso no significa que yo esté obedeciendo a Dios en el llamado que me hizo. Yo puedo tener la misión, pero ignorarla, o sea, hacerme loco, ¿verdad? Eso es básicamente esta idea con Jonás. O sea, él oía la voz de Dios, él oyó la voz de Dios que le dio una instrucción, pero no hizo lo que Dios le había mandado hacer, ¿verdad? Es interesante, me llama la atención porque yo creo que eso es parte de lo que uno razona a la hora de hacer un estudio. ¿Qué significa el llamado? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿De que estamos hablando de lo mismo? ¿Estamos hablando acerca de el llamado vocacional a servir de tiempo completo? ¿O es un llamado a algo en particular? No, específico. ¿Qué nos referimos? Eso ayuda cuando uno prepara un estudio. Uno tiene que hacer esas preguntas. Uno tiene que darse cuenta de las palabras que está leyendo. Dios llamó a Jonás y le dijo, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Él era un hombre llamado por Dios para ser su profeta. Ahora, ¿cómo eso aplica a mi propia vida? ¿A qué te ha llamado Dios? Pablo lo dice en Efesios y lo dice también en 1 Corintios, que Él nos ha llamado con una vocación santa. Él nos dice que nos ha llamado para poder modelar, vivir la vida cristiana que Él espera que vivamos. Todos tenemos un llamado. No solamente aquellos que tienen una posición vocacional de tiempo completo, como un pastor, un ministro, un misionero. Cualquiera de nosotros, creyente, hijo de Dios, hija de Dios, tiene un llamado. El llamado es a poder ser portadores de lo que Él quiere comunicar a alguien más. Él utiliza nuestra vida como instrumentos para acercarse a alguien más. Pero como en el caso de Jonás, el llamado no determina nuestra obediencia. Es decir, yo sé que soy llamado, pero eso no significa que por eso ya voy a obedecer. Y ahí está el claro ejemplo de él, que hizo algo diferente a lo que él llamaba.
Súper interesante. Y me llamaba la atención que mencionabas y me gusta esta idea de que uno le puede ir haciendo ya preguntas al texto, ¿no? Y empezarse a... O sea, no es pecado, pues. No es pecado empezar a decir, ¿y esto por qué? ¿Y esto otro qué significa? Y etcétera. O sea, empezar a hacer esas preguntas, ¿no? Hay cierta duda que nos ayuda a puntualizar lo que queremos aprender. Y esa ayuda alimenta nuestra fe. No es dudar de Dios. No. Es simplemente hacernos las preguntas, razonar, reflexionar, analizar el aspecto. Es parte de esa primer parte de la que se menciona cuando se habla uno de elementos de las Escrituras, que es la observación. Es bien común que nosotros pasemos de la lectura del texto a la aplicación. De la lectura del texto a la aplicación. Pero no nos detenemos el tiempo suficiente para observar qué dice el texto. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? En este caso, por ejemplo, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando con Jonás? Es Dios. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué dice el texto? Le está llamando y le dice que se levante y que vaya a un lugar que él ya le está indicando. O sea, el Dios ha hablado con claridad. Y la descripción del puesto de alguien como Jonás, el profeta de Dios, está bien clara. Pero el hombre está fallando porque en lugar de decirle, sí, Señor, yo voy, se va en sentido contrario. Compra su boleto, se va en barco y se enfila completamente en la dirección opuesta. Si tuvo en el mapa lo que es Nínive y donde estaba Tarsis, estamos hablando del lugar donde es conocido ahora como Mosul, en la parte de Irak, y él se está yendo a España. O sea, así de contrario el asunto. Y él está en el promedio de 850 kilómetros en dirección opuesta a donde Dios lo está mandando. O sea, él deliberadamente está desobedeciendo a Dios. Y esa, para un profeta de Dios, como que no tiene coherencia, ¿no? Qué interesante cuando uno empieza a razonar ese tipo de aspectos. Por eso es importante detenerse el tiempo suficiente en observar qué dice el texto, ¿verdad? Casi que uno tiene que ir en el pasaje a 10 kilómetros por hora, despacito, disfrutando cada parte de. Porque ahora que mencionabas la orden de Dios y lo que dice el versículo 3, dice en el versículo 2, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Y en el versículo 3 dice, entonces Jonás se levantó y fue. Entonces cumplió las dos primeras. Y en la tercera, en dirección contraria para huir del Señor. Y entonces la pregunta del millón acá, o sea, es por Nínive. Mencionabas que solo con escuchar la orden a Jonás se le sacudió el mundo. Yo digo, le empezó a salir alergia. ¿Por qué? Bueno, podemos tener tres opciones. La primera es por miedo, por temor. Nínive era una ciudad, él mismo lo dice, Dios es una ciudad perversa. Pero Nínive también estaba en una dirección lejos de donde se encontraba físicamente Jonás. La travesía era a pie, había un desierto de por medio, podía perecer, había peligros en el camino, pero también como profeta de Dios llevaba una encomienda. Le está diciendo a él que la encomienda es predicar contra la ciudad de Nínive. Es decir, iba a un lugar a hablar un mensaje de condenación por el comportamiento que tienen ellos. Entonces, él como profeta de Dios, hebreo, judío, va a un lugar donde no es un pueblo judío, es un pueblo sanguinario, un pueblo pagando completa, pero sanguinario, o sea, infundían terror en sus enemigos por las torturas que hacían físicas de sus enemigos. Y él viene con un mensaje de decir, Dios los va a condenar si no se arrepienten. Claramente podía haber habido temor. Sin embargo, no fue eso lo que lo propició a desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no tuvo miedo él de subirse a un barco y que empezara la tormenta. No tuvo miedo. Los marineros estaban aterrados por lo que estaba. Él estaba durmiendo tranquilo en el fondo del barco. No tuvo miedo de estar conviviendo con gente pagana porque los marineros no eran cristianos, no eran hebreos, no eran creyentes en Dios, el Dios de Jonás. Entonces no era el temor. La segunda opción podía haber sido prejuicio. Podía haber sido que él era una persona que tenía algo en contra de los que no eran de su propia raza. Era una persona, como decimos vulgarmente, racista, ¿no? Porque pues, estamos hablando de una nación pagana y los judíos... No me mezclo con ellos. Si ustedes analizan bien la cultura judía, en cierto sentido ellos se consideraban el pueblo elegido por Dios, pero llevaban al extremo de sentirse los privilegiados, el pueblo elegido por Dios. Cuando Dios desde un principio, en Génesis, vemos que le dice a Abraham,
tú vas a hacer bendición a las naciones. O sea, desde el principio le dijo, tú eres mi pueblo, pero tú vas a hacer bendiciones para las naciones. Bendecir el que te bendiga, maldecir el que te maldiga. Pero tú serás luz para las naciones. Y aquí vemos a un Jonás que conocía la Biblia porque es un profeta de Dios, pero realmente no estaba entendiendo o no estaba queriendo entender lo que Dios le estaba diciendo. Tú vas a ir y le vas a predicar a esa nación, yo te estoy mandando. Entonces, ¿en qué punto él no es que no cree en Dios, sino que decide no creerle a Dios? Para que de alguna otra manera él está haciendo lo que él considera. Por lo tanto, no necesariamente el prejuicio, porque estaba conviviendo con persona pagana. Yo diría que va más a lo que dice el versículo siguiente, que tiene que ver con el orgullo, porque él conocía a Dios, que sabía lo que Dios podía ser capaz de hacer. Y si ustedes se dan cuenta, ahí en el versículo 4, en 1 de Jonás capítulo 4, dice que Dios cambió los planes y eso molestó mucho a Jonás y se enfureció. ¿Por qué? Versículo 2, entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente eso? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Yo sabía que te ibas a... No que se arrepintiera, pero ibas a cambiar de parecer, porque yo quiero que ellos reciban lo que merecen. Sí, pues. ¿Te dan cuenta? O sea, ya llega una obstinación en él de decir, no, ellos merecen lo que les va a pasar. Lo que tú dices que les va a pasar, lo merecen. Ese se lo merece. Sí, en ese versículo 3 cabal dice, quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto. Y aquí viene la parte del orgullo que bien lo has remarcado. Y no vivo, estar muerto y no vivo si yo no predije, si lo que yo predije no sucederá. Vemos ahí que él estaba más preocupado por su propia reputación de profeta. O sea, no quiero quedar mal. Voy a predicarles que tú lo vas a condenar y luego se arrepienten y tú cambias de idea. Entonces, ¿cómo quedo yo? O sea, le importa más él, su propio orgullo, que realmente la compasión de Dios que quiere mostrar a la gente. Él les ponía en la mañana el ejemplo del rabino judío, ¿verdad? Que imagínense en el tiempo de cuando la Segunda Guerra Mundial ocurrió, que ya estaban en un juicio contra Hitler y los nazis, y este rabino judío que vive en Nueva York, Dios le dijera, ve a Berlín, habla con Hitler y sus acompañantes, diles que si se arrepienten yo los perdono. ¿Qué creen que haría este rabino judío con todo lo que hicieron con todo su pueblo? En lugar de tomar ese avión hacia Berlín, lo tomara en rumbo completamente diferente, se iría a Hawái, que estuviera ahí, ¿no? O sea, ahora, lo interesante de analizar esto, de encontrar principios, es importante también aplicarlo a nuestra propia vida. ¿En qué aspecto yo me parezco a Jonás? ¿En qué aspecto yo puedo pasar por situaciones como Jonás? Y tal vez ahorita te quité alguna de tus preguntas o comentarios, pero sí es interesante poder reflexionar un poquito en nuestra propia vida. A veces, ¿somos nosotros prejuiciosos? ¿Tenemos a veces temor de ser obedientes al Señor? ¿O realmente, profundamente en nuestro corazón lo que radica ahí es un orgullo? Un orgullo porque de alguna otra manera yo considero que mi plan es el mejor que el de Dios. Cuando Dios nos invita a unirnos, cuando nos llama, es que Él nos extiende una invitación a unirnos a lo que Él ya está haciendo. Pero la tendencia nuestra es que queremos nosotros unirnos a Dios en lo que yo quiero hacer por Él. Claro. Mencionabas hace ahorita un momento el llamado a ser comunicador. Ok, perfecto, a lo mejor Dios te está llamando, pero Él te está diciendo que comuniques de esta y de otra manera, pero tú dices, no, yo quiero estar en aire acondicionado, en el lugar más prestigioso de esta ciudad y con mi cafecito aquí a un lado y todo lo demás. Ok, técnicamente es el mismo llamado, pero las condiciones son un poquito diferentes. Y ahí es donde yo empiezo a trabajar en mi corazón de decir, ay, caramba, yo quería servirte, pero yo quería... O sea, aquí no nos gustaría abrir una obra nueva ahí en Hawái o en Cancún. Pero, pero en la parte más remota de allá de la selva, de allá donde están los indígenas, Señor, como que tu plan y el mío son diferentes acerca del llamado, ¿no? Sí. Decir lo que tenías ahí. Sáquelo, sí, dígalo. No, interesante, regresando un poco sobre los pasos, de lo importante que decías al principio de leer todo parejo. Sí. ¿Por qué? Y lo estaba viendo justamente ahorita, ¿no? Porque toda
la explicación, si se quiere, del drama de los primeros 3 versículos se explica, valga la redundancia, en el capítulo 4. Entonces, si al momento nuestros amigos, las personas que miran el podcast, se hacen la pregunta de por qué hay que leerlo todo, pues ahí está una de las respuestas. Porque muchas veces vamos a encontrar cuestiones que nos salgan en la lectura como dudas y vamos a decir, aquí se responde esto que vi en el capítulo 1. En el capítulo 4 me dice por qué no se quería ir y por qué agarró para el otro camino y toda la cuestión. Cosa que si solo leo los 3 versículos y me quedo ahí, pues no sé, ¿va? Entonces me gustó mucho, ¿no? Porque hasta el mismo ejemplo que estamos viendo nos da la respuesta de la necesidad que es leer todo parejo. Porque yo pude haber pensado que era el miedo, porque yo pude haber pensado que era el prejuicio, pero había algo más profundo. Claro. La palabra de Dios se contesta a sí misma. Sí. Ella se constifica, se comprueba a sí misma. Por eso es importante leerlo todo dentro del contexto. El contexto me ayuda. Y volviendo al punto original que mencionabas, hermano, acerca de cómo prepararnos. Creo que es muy importante leer de corrido todo el libro. Todo. 1, 2 veces. Tratar de analizar un poquito aspecto, pero tener ya la idea completa. Luego regresar y hacer uso de las herramientas que existen para lograr cavar más profundo en mi observación. Por ejemplo, no lo dice la Escritura, pero yo tuve que hacer uso de diccionarios bíblicos, de comentarios y enciclopedias bíblicas, de algún tipo de historiadores del tiempo antiguo y también de citas que se han mencionado en algunos códices que la gente se han traducido para lograr entender, por ejemplo, ¿por qué una aberración tan grande hacia Nínive? ¿Quién era Nínive? ¿Cómo comenzó Nínive? ¿Quién fundó esa ciudad? Si escuchamos la historia en Génesis, nos damos cuenta que el bisnieto de Noé, Nimrod, es precisamente alguien que fundó esta ciudad. Y en una de las historias encontramos que es una ciudad conocida por 2 aspectos muy importantes: su arquitectura, su literatura. Una de las bibliotecas más grandes y más completas que había en la antigüedad estaban en la ciudad de Nínive, pero también los reyes de Nínive eran personas sanguinarias. Ellos torturaban, desmembraban, decapitaban, arrancaban los labios, arrancaban las uñas en vida a las personas porque querían ponerlos como ejemplo de lo que le podía pasar si se rebelaban en contra de ellos, aún su propia gente. Eran sanguinarios. La gente tenía temor. Pero son cosas que nosotros no leemos acá. Pero el contexto de la Biblia nos lleva a otro profeta, profeta Nahum, que habla acerca de cosas terribles de Nínive. Entonces, es ahí donde empieza a hacer uno la correlación. Otros pasajes que complementan lo mismo que estoy leyendo aquí en este pasaje. Pero todo parte de poder leer todo dentro del contexto. Si yo elijo, voy a trabajar en los primeros 17 versículos y ya hablamos ahorita de otros capítulos que vienen a comprobarnos. Por eso ayuda el hecho de poder leer todo el pasaje por completo. Claro. Enriquece. Hay un ejercicio de esta observación que mencionaba el doctor Zazueta, palabras claves que hay en ese pasaje del capítulo 1, levántate, bajó o descendió, mandó, lanzaron, echó, échenme, ¿verdad? Causado, desató, provisto. O sea, uno debe convertirse en un cazador de tesoros, ¿verdad? Sí. Entonces decir, cuando uno lee, uno dice, aquí hay una palabra que se está repitiendo mucho, ¿verdad? Entonces, subrayarla. Por eso es bonito tener marcadores de colores e ir marcando qué palabras se repiten, qué adjetivos se utilizan. O sea, realmente me gusta mucho la expresión del libro de aliméntese de las Escrituras porque es ese deleite. Yo creo que cada uno aquí tiene su comida favorita. Yo no me equivoco con Guti si su comida favorita no tiene que ver con carne, con sangre. O sea, si no hay sangre, no hay carne. ¿Cómo es la cosa, vos? Si no sangra, no. No es tan así, ¿qué van a decir? No, pero sí me gusta la carne casi cruda. Pero digamos, a lo que voy es, o sea, uno lo disfruta, ¿verdad? Vos, el sabor. Sí. Uno puede asarla en cualquier lado, pero hasta eso, ¿no? Es interesante conocer a otras personas que también se gozan de la carne. No hay como el asado de Monterrey. Claro. Pero qué importante poner las cosas dentro de su contexto. En ese manual que tienes en tus manos, al principio, ponemos una herramienta precisamente que nos ayuda a recordar aspectos fundamentales.
en cada uno de esos estudios volvemos a lo básico, a lo fundamental. Ahí está una tabla que nos ayuda a nosotros a detectar cada uno de los pasos pues, de la hermenéutica, en lo que es el puente de la interpretación. La página siguiente, ahí viene el resumen. Por ejemplo, esa tabla está hablando del aspecto, las preguntas que uno se hace en la etapa de observación. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo está? ¿Qué palabras se repiten? Todo eso. Y va uno dándose cuenta de que este sí es un método, pero es un método que me ayuda a acercarme a la escritura sin el temor que antes tenía de no saber por dónde comenzar, de saber por dónde debo empezar. O sea, el método no es la clave. Es simple y sencillamente acercarnos a las escrituras, pero siguiendo por un camino. Es decir, si yo voy de aquí a Majadas, por ejemplo, el problema no es por dónde me vaya, el problema es que llegue al lugar. Pero qué ruta voy a seguir me acerca a ese lugar en menos tiempo y con menos tráfico. Eso es lo que nos ayuda un método como este, el poder tener un punto de partida que me vaya conduciendo, que me vaya llevando hasta llegar al destino final. Este pasaje o todo el capítulo 1 de Jonás también nos da pie a conectarlo con Jesucristo. Cuando cuando estos fariseos, esta gente de la ley, empieza a cuestionarlo y Jesús les dice, no va a haber otra señal aquí más que la señal de Jonás. Y si uno nunca ha leído Jonás, no se va a enterar de qué está hablando. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De cuál señal, verdad? ¿Por qué? Qué interesante que menciones eso. Porque el contexto es importante. ¿Por qué Jesús le respondió eso? Ellos le estaban pidiendo a Jesús que les diera una señal para que probara, que autentificara quién era él, que lo que dijera. Y él, sabiendo que que él les demostrara no le iban a creer, les dice, ustedes son una generación adúltera, una generación que realmente es perversa. Qué interesante. Estas son palabras que estaba utilizando Jonás en el tiempo contra Nínive. Vean el contexto interesante ahí. Luego les dice, de cierto, la única señal que ustedes tendrán es la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es esa señal? Si nos vamos al libro de Jonás, en el capítulo 4, vemos algo milagroso que ocurre ahí en los últimos versículos del capítulo 1, donde cuando los marineros comenzaron a zarpar el barco y Jonás estaba dormido, vemos más adelante que comenzó una tormenta a azotar. Y él seguía dormido, tranquilo. El que Jonás estuviera durmiendo tiene un significado particular. En medio de una tormenta, ¿quién duerme? Si ustedes saben que se avecina una tempestad aquí, ¿quién se acuesta a dormir tranquilo? O sea, realmente uno se preocupa, uno trata de proteger lo que uno tiene. Pero esto nos está dando cuenta de lo apartado espiritualmente que se encontraba Jonás por su desobediencia. A tal grado de que o era completamente una persona que no le importaba lo que hiciera Dios o realmente no le interesara algo. O sea, uno se pone a preguntar por qué estaba durmiendo, cuál es el significado de eso. Los marineros estaban aterrados, oraban a sus dioses paganos y nada ocurría. Entonces se acercan con él y le dicen, hey, ¿tú sabes algo? ¿Sabes qué nos está pasando? Y le dice, bueno, es fácil, es mi culpa, échenme al mar y todo se calma. Pero todavía ellos tuvieron compasión con Jonás. Siguieron tratando como pudieron, tratar de mantener el barco a flote. Y ya que no pudieron, se acercaron. A ver, ¿todavía estás dispuesto a que lo hagamos? ¿Sí? Y lo aventaron al agua y se calmó todo. Entonces ellos reconocieron al Dios de Jonás. Interesante eso. Eso es importante tenerlo en la mente fresca para poder entender lo que Jesús está diciendo. Esta generación perversa fue capaz de arrepentirse cuando descubrieron quién era realmente el Dios de Jonás. Pero los fariseos judíos, maestros de la ley, no estaban dispuestos a reconocer a aquel que habían enviado. Qué fuerte. Y les está diciendo, no, la única señal es esta. ¿Y cuál era esa señal? Jonás estuvo 3 días en el vientre de un gran pez. Dios había preparado ese pez para que cuando él cayera al agua, el pez lo rescatara y en el vientre del pez él se arrepintió. Jesús pasó 3 días en la tumba cuando murió. Esa es la señal a la que se estaba refiriendo. Pero esa gente no lo sabía. Entonces él les estaba explicando lo que venía con la intención de que ese ejemplo les daba una nueva oportunidad a Dios a que se arrepintieran y se acercaran con él. Qué interesante eso. Fuerte. Yo voy a pedir una última cosa de tu parte y luego vamos a entrar a la parte de aplicaciones que hemos podido captar para nuestra propia vida en estos minutos para cerrar esta primera parte. Hay algo interesantísimo del contexto y de veras que buenísimo es cuando uno puede leer y estudiar. Bien has dicho que en Nínive pues eran paganos, adoraban muchos dioses,
pero me llamó muchísimo la atención la adoración que tenían al mar. Y entonces, la interesante conexión que ellos pudieron haber hecho con cómo llegó Jonás. Pero no quiero spoilear, te dejo esa parte que me llamó mucho la atención. Sí, ahí creo que un dato curioso e interesante es hablar acerca del significado de la palabra Nínive. Es una palabra arcaica, acadia, que significa los moradores de Nuno. Y Nuno era el nombre que le daban al gran pez. El gran pez. Y esa era la deidad que ellos adoraban. Era una diosa que tenía una figura, un sombrero de pez. No quiero parecer lógico, pero a veces ilustran a lo que es el gorrito de los papas, ¿verdad? Que tiene una forma de pez, pero ya esa es especulación, ¿no? Sí. Pero me refiero a que ellos tenían imágenes de ese dios pez. Y fue un gran pez el que expulsó o vomitó a Jonás a que llegara a las orillas de Nínive. Imagínense a los moradores de Nínive que vieran que un gran pez se acerca y expulsa a un hombre y ese hombre comienza a hablarles. Ya Dios se había preparado algo interesante en el corazón de ellos, ¿no? Qué interesante eso. Buenísimo. Sí. Interesante. Sí. Yo tal vez yo tomo exactamente lo que mencionabas acerca de cómo está mi corazón en cuanto a la obediencia en esta primera parte. Porque bien lo pusiste, lo mencioné en cuanto a la orden de Dios. Levántate, ve a Nínive y pronuncia mi juicio. Jonás se levanta, va, pero a otro lugar. Y luego lo mencionabas, uno puede venir y decir, sí, yo sé que tengo un llamado de comunicador, ¿verdad? Pero Dios ya me dijo que me vaya para otro lado, pero yo agarré para el otro lado, contrario. Pero yo podría tener tranquila mi conciencia diciendo, pero estoy siendo un comunicador. Pues yo estoy haciendo la parte que me correspondía, pero no obedecemos a Dios a medias. Y eso es con lo que yo me quedo. O sea, revisar mi propia vida y ver dónde estoy obedeciendo a Dios a medias. Y si estoy obedeciendo a Dios a medias, no lo estoy obedeciendo. Correcto. Porque ¿cuál obediencia es a medias? O obedeces o no obedeces, ¿cierto? Es como dice el pastor Sondol, nadie dice que está un poquito embarazado, ¿eh? O está o no está. Claro. Sí. Por eso decimos, en el primer punto, el llamado de Dios no garantiza nuestra obediencia. A veces pensamos que respondemos al llamado y estamos obedeciendo, pero no necesariamente. Sí. A mí, a manera de aplicación, me gustó mucho profundizar sobre la idea que lanzabas acerca de los planes de Dios o del plan de Dios. Y de la arrogancia del corazón humano de uno personalmente, ¿no? Y alguien alguna vez decía, y me gustó mucho la forma en que explicaba, decía, muchas veces la oración que mucha gente hace es, hermano, ayúdame a orar para que Dios me muestre cuál es el plan que tiene para mi vida. Y nunca oramos diciendo, Señor, ¿qué papel o qué puedo hacer yo en el plan tuyo? Y me gusta mucho que lo mencionabas a partir de la vida de Jonás, ¿no? Porque, o sea, esa arrogancia del corazón y nadie de nosotros estamos exentos. O sea, siempre a orar, Señor, ayúdame a coadyuvar y a ser útil en tu plan, ¿verdad? Y es una oración realmente bastante contracultural, si querés, ¿verdad? Porque te enseñan hoy en día esto, ¿no? Orar y pedirle a Dios que te muestre cuál es el plan de Él para tu vida, ¿no, hombre? ¿Qué puedo hacer yo para tu plan, Señor? ¿Qué puedo aportar yo a tu plan? Aquí estoy, úsame y quiero ser parte de tu plan. Eso. Así es. Qué importante mencionarlo, porque siempre pensamos que nosotros somos el centro, el objeto de la atención de Dios. Y debe ser todo lo contrario. Sí. Es el plan de Él, es su voluntad, y yo no puedo interponerme en el plan de Él. Eso nos lleva a un punto interesante aquí en este mismo estudio, porque si hablábamos ahorita acerca de que Él tuvo un llamado claro y específico, y su reacción revela un punto crucial, que conocer la verdad no significa practicar la verdad. Jonás estaba en el vientre de ese pez. Si ustedes leen con detenimiento, y se los dejo de tarea, la oración de Jonás, se van a dar cuenta que está impregnada de Biblia, está impregnada del Antiguo Testamento. Está citando a David en 2 de los salmos. Está
citándolo de memoria. David, un profeta que hablaba acerca de la venida del Mesías. Y él estaba hablando de eso en ese lugar. Él había memorizado la palabra de Dios y era lo que estaba utilizando para hablar con Dios. Tardo para la ira. Lento, o sea, todo eso. Él ya sabía. Lo sabía. Tenía la teología correcta. A veces sí es, pero el tener la teología correcta y no practicarla nos convierte a nosotros de alguna u otra manera Totalmente. en prácticos ateos. En ese sentido, Totalmente. porque o le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Entonces es muy importante ver esto, cómo él conocía de Dios, pero simplemente no estuvo dispuesto a practicar lo que veía en Dios. Entonces la exposición de las Escrituras no garantiza conocer la verdad y ponerla en práctica. Alguien dijo, conocer la Biblia pero no vivir de acuerdo con su enseñanza es en esencia una forma de ateísmo práctico. Y es cierto, es cierto. Jesús dijo después de lavar los pies a sus discípulos, ¿ven lo que se acabo de hacer con ustedes? Quiero que hagan esto con los demás. Si saben esto, dice, felices son si lo practican. Si saben esto, felices son si lo predican, ¿verdad? No dice así. Felices son si lo memorizan. No, tampoco dice. Felices son si lo practican. O sea, el que tú sepas Biblia y no la practicas, mejor te valiera no saberla nada. Claro. Porque se supone que sabes hacer lo bueno. Ajá, y no lo haces. ¿Y qué significa eso? Les cuenta uno como pecado, ¿no? Claro. Así es. Fuerte. Wow. Qué buen tiempo hemos pasado estudiando la palabra. La verdad es que esto es una dinámica que nos gustaría muchísimo que ustedes lo pudieran practicar con sus amigos en la iglesia, con su familia y literalmente pudieran detenerse. Nosotros tenemos un recurso aquí que va a estar disponible, entiendo, pronto en las librerías, pero nosotros le recomendamos que usted vaya a su librería cristiana favorita. Nosotros tenemos un par de librerías favoritas donde uno se va a deleitar. Le voy a decir, no nos dan absolutamente nada, pero de veras lo que más anhela nuestro corazón es que usted se alimente de las Escrituras. La librería Bautista y la librería Coramdeo. Son dos librerías que nosotros recomendamos y que usted se va a explayar ahí. Puede buscar estudios bíblicos, guías de estudio bíblico que le van a ayudar a simplemente como los carriles en la carretera, ¿verdad? O sea, solo es para que usted no se salga, no se desvíe, sino que se mantenga en la línea de estudio, pero que realmente le ayuden. Y que es una guía que me gusta muchísimo, Estudios Bíblicos, examinando las Escrituras. Eso es con espiral. Es bien sencillo, estoy seguro que va a estar muy al alcance de la mano y búsquelo en su librería cristiana favorita, pero hay muchos más recursos que queremos compartir y usted puede tener un tiempo así, con un cafecito, cafecito, ahí usted compartiendo, panito, champurradita, la palabra de Dios y sencillamente platicando y hasta donde lleguemos y de ahí la seguimos en otro momento. Pero creo que siempre se aprende de las Escrituras y podemos crecer mucho en ella. Doctor Sota, yo quisiera pedirte si podemos cerrar esta primera parte en oración, porque fuera de la parte didáctica creo que Dios nos ha hablado a los tres, así que para que su palabra caiga en buena tierra. Amén. Claro que sí, oremos. Nuestro Padre bendito, gracias por esta oportunidad de acercarnos, de usar estos micrófonos para llegar a oídos de personas que están atentas a esas plataformas donde la gente se conecta, el lugar donde ellos se sienten cómodos, seguros, pero que hasta ahí, hasta ese lugar, Señor, su palabra llegue y perfore mentes, corazones y transforme vidas. Pedimos, Señor, que esto pueda mojar ese pan sobre ese café, sobre ese té, que realmente empiece a despertar esa hambre espiritual, a acercarse no con temor, sino con confianza delante del trono de su gracia, de acercarse, Señor, a través de su palabra, a conocer más al Dios que tiene el control soberano sobre nuestras vidas, para aprender a confiar nuestra vida completamente, a ser no solamente oidores de su palabra, sino hacedores de la misma, a poder poner en práctica en nuestra vida lo que ya sabemos. Eso nos bendice, eso nos hace feliz al estar caminando de acuerdo a su voluntad. Por eso, Señor, pedimos su bendición sobre aquellos que escuchan, su bendición, Señor, sobre nuestras propias vidas, que nos recuerde que no basta con saber, sino también con hacer lo que hemos aprendido acerca de usted, Padre Santo. Y Jesús es el mejor ejemplo
que podemos nosotros seguir. Alguien que no se conformó únicamente con saber, que constantemente decía, escrito está, pero él en su propia vida nos da el ejemplo de alguien que hace lo que ya sabe. Padre, ayúdenos a ser más como Jesús. Y es precisamente en su nombre soberano en el que pedimos todo esto. Amén. 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 Gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte de este podcast de verdad. Volvemos en un momento para una conversación cercana, personal, con el doctor Carlos Azueta. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro episodio de hoy. Hoy un episodio inusual. Hemos iniciado estudiando la palabra de Dios y en la segunda parte queremos tomar unos minutos para conocer a nuestro invitado de hoy. Bienvenido, doctor Carlos Azueta. Yo lo presento como la voz en español del pastor Chuck Swindoll o Charles Swindoll, como usted lo conozca. Bienvenido. Gracias por tenernos aquí. Hablar de la verdad de Dios y sobre todo también de hablar de verdad. Guatemala es muy significativo para tu vida, no lo sabía. Así es, muy significativo. Cuéntanos, muy personal. Cuéntanos la historia de Antigua Guatemala. Claro que sí. Guatemala ha sido fundamental en mi vida en muchos aspectos. Cuando el Ministerio de Visión para Vivir anunció la nueva voz, esta voz que están escuchando ustedes, en el 2007, estábamos precisamente aquí buscando un lugar donde establecer una oficina que pudiera acercarse a la comunidad, servir a la comunidad, acercarse a la iglesia local, y estuvimos explorando posibilidades, CETECA, otros lugares donde estábamos conectando para ver dónde iba a estar. Estábamos visitando a nuestros hermanos de la Radio Cultural en ese día, y ahí, justo a la hora que salía el programa, con la nueva voz, ahí la escuchamos en el 2007, abril, nunca olvido la fecha. Wow. Y en ese fin de semana fuimos a celebrar, me llevaron a Antigua, para poder celebrar este inicio de una nueva etapa de Visión para Vivir. Y me llevaron a cenar a un restaurante muy, muy característico de Antigua, que es Casa Santo Domingo, en el hotel. El bello restaurante. Y a quienes me acompañaban en ese día les dije, este lugar está maravilloso. Me encantó el monasterio, lo que había sido un monasterio. Le digo, si un día, en 2007, yo me caso, aquí me voy a comprometer para casarme. Eso fue en 2007. Wow. En el 2010, en un viaje a Israel, yo siendo parte del equipo de enseñanza del ministerio del pastor Chuck, traduciendo para el español a la gente hispana que iba en el autobús, en los autobuses, porque eran como 10, 14 autobuses. Ahí conocí a una joven con la que hice una amistad y empezamos una relación. Eso fue en el 2010. En el 2011 veníamos aquí a Guatemala a dar unas conferencias y venía la directora del ministerio y me dice, necesitamos llevar a alguien más, porque la política de nuestro ministerio es que dos personas del sexo opuesto no viajen juntos, solos. Entonces tenemos que traer una tercera persona. Y ella me sugirió, ¿por qué no invita a su novia? Y yo le dije, ¿cuándo es el evento? Es en marzo, me dijo la fecha. Y coincidía que el último día de nuestra conferencia era el día en que yo la conocí a ella en Israel. Le dije, me parece muy bien. Así es que ese día, el 11 de marzo del 2011, en Casa Santo Domingo, en ese día sorprendí a mi novia con mariachi y todo, y flores y todo lo demás, y le pedí matrimonio, ¿no? Entonces, Guatemala es wow. Mi esposa tiene un dicho, cuando le preguntan cómo nos conocimos, ella dice esta frase, a ver si me sale como ella. Ella la dice en inglés, yo la digo en español. Me comprometí en Guatemala con un mexicano que conocí en Israel y nos casamos en Texas. Wow. Un matrimonio internacional, bueno, una sí. Relación internacional. Ahora yo le añado uno más porque tenemos un hijo. Dice, me comprometí en Guatemala con un mexicano que conocí en Israel, nos casamos en Texas y tenemos un hijo chino. ¿Ah, sí? Ya mi hijo es de China. Wow. Un hijo adoptivo. Un hijo del corazón, hemos aprendido a decirle acá en Guatemala. Hay una pasión en una buena cantidad de creyentes aquí en Guatemala por el tema de la adopción y de recibir ahí a los chicos. Por eso es que me considero un padre de corazón. Buenísimo. Ya nos mencionaste en qué año Dios te sorprende con convertirte en la voz en español de Chuck Swindoll. Pero a mí me gustaría regresar más y ver cómo el Señor te había venido preparando. Cómo hoy en la mañana me entero que estuviste en el mundo de la política. Ya nos contaste que eres mexicano, eres de Sinaloa y allí estuviste involucrado en el mundo de la política.
Así es. Cuando yo me gradué como ingeniero industrial en la universidad, en el tecnológico de ahí de Culiacán, mis aspiraciones eran siempre internacionales. Yo quería ir a Japón, quería certificarme en control de calidad, era lo que estaba de moda en ese tiempo, pero había tanta demanda y muy poca oferta, ¿no? Entonces consideré que si me acercaba a alguien que tuviera influencia y me daba una carta de recomendación, podían hacer que la lista bajara de donde está o subiera de donde estaba allá al fondo, se pusiera un poquito más arriba y poder adquirir una posibilidad de irme a estudiar a Japón. Y una persona muy querida estaba lanzándose en su candidatura como alcalde de la ciudad de Culiacán. La ciudad de Culiacán es una ciudad de 1.7 millones de habitantes. Okay. Es una ciudad grande, la ciudad capital de Sinaloa. Entonces, esa persona a quien queremos y confiamos estaba empezando su candidatura y me acerqué con él para servir en lo que yo pudiera. Mi mente era, si gana, le pido una recomendación. Nunca me imaginé que iba a ganar y me invitara a colaborar en su gabinete y fuera yo uno de los funcionarios más jóvenes en ese tiempo, un secretario de la presidencia y secretario particular del alcalde. Y así estuve los 3 años que duró el trienio de este alcalde. Nunca le pedí la carta de recomendación porque yo tuve un plan distinto y él me acercó a gente que venía al seminario de Dallas a servir en una iglesia local conmigo, donde nosotros vivíamos. Y yo, porque conocía unas 4 o 5 palabras en inglés, me pusieron como el traductor oficial de este grupo. Y empecé una amistad con ellos. El siguiente año que regresaron, me trajeron un regalo muy especial, una caja con cassettes, cintas, de las predicaciones del pastor Chuck Swindoll. Y un libro, El despertar de la gracia, del pastor Chuck Swindoll. El libro lo devoré, me encantó, transformó mi vida increíblemente, me puso en una situación donde yo quería servir al Señor, quería aprender a enseñar la Biblia como Él lo estaba enseñando en ese libro, pero escuchar sus predicaciones hicieron que mi oído se acostumbrara a un inglés claro, pausado, y pude aprender mucho del idioma inglés escuchando solamente una y otra vez sus mensajes. Cuando se da la oportunidad, este mismo grupo, esta misma pareja que me dio este regalo, me invita a que yo tome un curso de método de estudio bíblico, de Aliméntese de las Escrituras, en el seminario de Dallas, en inglés. Y estuve ya 5 semanas y ahí fue donde realmente percibí que el Señor me estaba indicando que debía de ser estudiante a tiempo completo, dejar todo mi futuro, toda mi carrera política, todas las aspiraciones, y hice un vuelco completamente de 180 grados y metí mi solicitud. Eso puede ser historia para otra ocasión, pero providencialmente el Señor abrió las puertas para estudiar tiempo completo ahí, en ese lugar. Recuerdo estando ya en el seminario como estudiante y trabajando ahí en el seminario, en el departamento de misiones, yo escuché una voz familiar a distancia. Y yo conozco esa voz. Y era la voz del pastor Swindoll. Era el presidente del seminario en ese tiempo. Venía saludando en las oficinas. Y cuando se acerca conmigo me saluda. Obviamente por mi acento en inglés supo que yo no era estadounidense. Y me preguntó de dónde era. Y ya les dije de México. Y le dije a él algo interesante. Sueño un día el poder traducir sus mensajes al español, porque sus mensajes han impactado mi vida. Y yo quiero que gente que habla español puedan ser impactados como yo he sido impactado con la palabra del Señor, con la pureza, con la practicalidad de la palabra suya. Eso fue en el año 98. En el año 2001, cuando yo me graduó, me invita a colaborar, a que yo inicie un ministerio en español en la iglesia que recién fundaba él. Y estuve como pastor de la iglesia hispana. En este aspecto era solamente un devocional, un discipulado de una pareja, porque no había nadie. Y empezó un ministerio en español en su iglesia. Y 4 años más tarde es cuando me lanza nuevamente el reto a invitarme a colaborar con él para hacer la voz de él por medio de la radio. ¡Wow! Qué interesantísimo. Hablando, mis queridos amigos, de el Dr. Chuck Swindoll, ustedes tienen que leer sus libros. Espero que por lo menos hayan tenido acercamiento a alguno de ellos. Él tiene él es un comunicador y sus libros son un deleite. La verdad es que él tiene una habilidad para escribir profundamente sencillo los temas de la palabra de Dios. Yo me disfruté muchísimo los 2 libros que él escribió sobre el libro de Eclesiastés. Uno me recuerdo que se llama Diario de un viajero desesperado. El otro no me recuerdo cómo se llama, pero eran 2 partes de Eclesiastés, y con él entendí Eclesiastés. O sea, entendí el debajo del sol y sobre el sol o encima del sol.
Y El despertar de la gracia, lo recuerdo, ese fue lectura en el colegio, cuando yo estoy en un colegio cristiano y en la carrera luego de el diversificado, se llama aquí, nos pusieron a leer El despertar de la gracia. Así que, te reto, hermana, que lo leas otra vez porque... Y el desafío a servir. Sí, claro. Desafío a servir. El despertar de la gracia te voy a recomendar que lo leas de nuevo. Ajá. Porque estuve trabajando en un proyecto hace un par de años de retomar ese libro que nunca se había actualizado y de 180 páginas que tenía originalmente, ahora tiene 360. ¡Guau! En inglés ha recibido 3 diferentes revisiones porque el tiempo pasa, él cita eventos históricos que ya han pasado y ya no están más, entonces hay que actualizarlo. Bueno, el de español nunca ha recibido ninguna actualización hasta el momento en que pudimos trabajar y lo llevamos a Cuba a presentarlo por primera vez y ahora el libro está mucho más completo, mucho más actualizado en ese sentido. ¿En qué año se hizo? Solo para que cuando vaya a la librería me garantice que... No, tú lo vas a ver porque no se parece al libro que tiene la rosa en la portada. Ya. Este es un libro que es amarillo, un atardecer, un amanecer, despertar y unas mariposas que tiene ahí. Eso tú vas a ver que es el nuevo. Excelente. Prometo buscarlo, leerlo y volverme a reencontrar. Maravilloso el contenido de El despertar de la gracia. Cierro el paréntesis y continúo conversando contigo relacionado con el ministerio. Bueno, eres llamado y convocado para hacer este ministerio a través de la radio. Cuéntame cómo ha venido evolucionando y cómo has visto el respaldo de Dios en esto que estás haciendo. Absolutamente. Yo nunca recibí un llamado a ser comunicador, como en el caso tuyo, de la radio. Y mi llamado desde el primer momento lo vi, yo quiero compartir, comunicar lo que estoy aprendiendo con alguien más. Creo en el discipulado 1 a 1 porque yo fui discipulado. De una manera alguien caminó conmigo y pude responder las inquietudes y preguntas que yo tenía. Hace un rato hablábamos de la importancia de preparar un estudio y olvidé decirle ese aspecto importante, que nunca el contenido sea lo que guíe una conversación. Permite que la persona sea la que guíe la conversación. Tienes el contenido y tú puedes agotarlo. A veces creemos que el discipulado es un material que dura 3 semanas, 6 semanas o lo que sea y se acabó. No, lo importante es la persona, lo que la persona puede entender, si conectó con lo que tú estás diciendo o no. A veces va a ser importante no terminar el estudio, pero terminar esa conversación. Claro. Y eso fue lo que ocurrió conmigo. Entonces yo considero que el discipulado es fundamental. Y eso era mi llamado, poder discipular. Nunca imaginé que a través de la radio se pudiera hacer algo similar. Fue circunstancial, pero el reto grande que yo he visto es que cuando yo llego a probar, a ver si me funciona mi voz para la radio, porque yo no tenía eso, cuando me invitaron a mí, me acuerdo que me preguntó la persona que estaba tratando de encontrar la voz para el pastor. Me dicen, mira, el pastor Swindoll me habló de ti. Estamos buscando a alguien que conozca al pastor Swindoll, que sepa de su ministerio, que haya sido egresado del seminario de Dallas, porque es un ministerio que respetamos mucho, que sea pastor de tiempo completo, que todo lo que me ponía, todo, yo cubría los requisitos, excepto uno, experiencia en la radio. Digo, yo no tengo experiencia en la radio. Y en el tiempo en el que yo vine, lo que era común era escuchar a alguien que entraba a una cabina de grabación y grabar un mensaje allí, hablando al micrófono, una narración. Ya. Cuando yo comencé, no se hizo así. Cuando yo comencé en el año 2007, era el boom de las plataformas sociales, de las redes sociales. Entonces, simultáneamente con la voz, también se estaba utilizando lo que se llamaba en aquel tiempo un podcast, diferente a lo que hoy se maneja, pero también la presencia en Facebook Live y todo lo que se maneja con las redes sociales. Y eso permitió que el ministerio que ya llevaba años funcionando con la voz anterior, que tenía una audiencia de personas de entre los 45 y 50 años hacia arriba, con el boom de las redes sociales, las plataformas sociales, empezamos a llegar a una audiencia muy diferente en edad. Ahorita la audiencia que sigue a Visión para Vivir está desde la gente más joven de 13 años de edad hasta la gente ya mayor. Es increíble cómo Dios ha utilizado esto. Es ahí el impacto que yo he visto. Cuando cambió la voz, hubo una mal transición. La persona anterior dejó de estar en el ministerio 5 años antes de que se trajera la nueva voz, pero se seguía transmitiendo los mensajes con la antigua voz. Ya. Y cuando un viernes se acaba el programa de ese viernes y el lunes comienza una voz distinta, nadie supo. La información llegó a los directores de radio, pero muchas veces
como están plagados con información que les llega por correo, no se dieron cuenta de que iba a haber un cambio de voz. Y la gente no les gustó y quitaron el programa. En muchas estaciones perdimos más de 45 estaciones en Latinoamérica. Wow. Porque no hubo una buena estrategia, ¿no? Y reconocemos el error. Y los expertos en eso, en comunicaciones, dicen que cuando hay un cambio de voz, se tienen que pasar unos 2 o 3 años para que la gente se acostumbre a la nueva voz. O sea, que no nos desanimáramos. Providencialmente, no fueron 2 años y medio, 3 años y medio. Nosotros seguimos mandando el programa, la gente lo había quitado del aire, pero seguía llegando el programa a ellos. Y los productores seguían escuchando el programa. Entonces, lo que iba a durar 2 años y medio solamente sucedió en 4 meses. En 4 meses no solamente tuvimos las mismas estaciones que teníamos, que habíamos perdido, sino que se añadieron el doble de estas estaciones nuevas que habían surgido gracias a la radio por internet. Entonces, uno nunca puede subestimar el poder de Dios. Cuando Él dice es por aquí y uno decide ser obediente, aún cuando todo parezca adverso y las tormentas de la vida nos azoten, ¿verdad? Yo no tuve nada que ver con transiciones. Yo solamente fui la persona, el conejillo de Indias, ¿verdad? Pero me dio la gracia el Señor. Lo reconozco aún sin la experiencia. He recibido entrenamiento, pero no necesariamente. Pero algo fue diferente, hermano. Y es que yo tuve la oportunidad de tener la experiencia de predicar a una audiencia en vivo y que se estuviera grabando la predicación y eso se transmitía a la radio. Sí. Eso trajo una dinámica distinta. El pastor sentó un día sentado me dice, mira Carlos, yo no hablo español. Yo no pretendo hablar español y no quiero que la gente piense que yo hablo español. La gente tiene que identificarse con la voz que escucha. Entonces tú vas a usar mi sermón, lo vas a apropiar, lo vas a hacer tuyo. Cambia ilustraciones que quieras cambiar, deja el contenido bíblico, ahí está. Eso es lo importante, que tenemos que comunicar la palabra del Señor sin diluir. Este es el mensaje. ¿Cómo lo vas a presentar? Permite que el Espíritu Santo te guíe. Y eso fue lo que hice. Tomé sus notas. Mira qué privilegio, ¿no? De poder tener las notas del pastor Swindoll en mis manos, estudiar ese pasaje y empezar a convertirlo, a decir cómo lo diría yo. Y así es lo que se escucha a través de la... Entonces no es una doble de la voz o la traducción, no digamos. Pero sí una adaptación cultural de algo que es muy particular de él. Eso es lo que ha sido novedoso en la parte nuestra. Y bendito Dios, la fórmula funcionó por la gracia de Dios. Y aquí hemos estado ya con 17 años tratando de llevar esta palabra. Nos llegan mensajes de personas que consideran que no tienen una iglesia, pero escuchan la predicación a través de Visión para Vivir y dicen, usted es mi pastor. Mi cocina es mi templo. Me siento con mi taza de café a escuchar la predicación. ¿Quién iba a decir que lo que nos expresaban las personas en ese tiempo, durante los años de pandemia, se convirtió en lo habitual para muchos de nosotros? Claro. Y gracias a la radio y gracias a las redes sociales pudimos continuar con ese trabajo. Y eso ayudó muchísimo a cambiar nuestros paradigmas, ¿verdad?, mentales en cuanto a lo que tiene que ver la comunicación. Sabes que mientras te estaba escuchando, se me ocurre una idea para compartir con ustedes. Por ejemplo, y ahora en internet uno encuentra fácilmente los podcasts de Visión para Vivir. Tal vez escuchaste la primera parte del estudio bíblico y dijiste, ¿cuándo yo voy a tener un estudio bíblico donde pueda tener todos estos elementos de contexto y todo? Te voy a dar un tip. El programa de Visión para Vivir se puede convertir en un generador de conversación. Entonces, buscan el podcast, un grupo de amigos, escuchan uno de los programas, lo escuchan completo, van tomando notas o van parando y van conversando. Y van generando conversación. Entonces tienen a un maestro ahí en casa que les comparte la palabra y ustedes tienen la oportunidad de generar conversación. Entonces no es que alguno de ustedes tenga que ser experto. Miren, lo importante, y lo decía hace un momento el doctor Zazueta, es que puedan generar esa conversación. Ahí es el discipulado. Aquí en un podcast de verdad hemos hablado de la importancia del discipulado y la importancia de la comunidad y la importancia de la palabra. Entonces, nos reunimos a estudiar la palabra. Nos aseguramos que lo estamos haciendo con alguien que Dios y ya vamos a hablar de su currículum de estudios, porque ya solo con que nos haya dicho que tiene un título universitario en una ingeniería, ya nos habla de una persona preparada, pero académicamente en el área de teología, el doctor Zazueta tiene también una línea de estudios que Dios le ha permitido tener.
Entonces, esa es una idea que se me ocurrió, ¿verdad? O sea, que tal vez no tenemos al experto aquí en el grupo. Está bien, pongamos uno de estos mensajes y lo vamos conversando y vamos generando y vamos aprendiendo de la palabra de Dios, pero no dejes de tener un tiempo de estudio bíblico en comunidad. Así es. Y Así si es 1 a 1, si son 3, si son 4, pero aprender. Y es parte de lo que queremos hacer. Lo que nos trae ahora en este tiempo, aparte del aniversario de la TGN, es poder presentar recursos que puedan ser útiles para eso. Mencionamos ahorita el podcast, pero también el canal de YouTube. Ahí pueden ver. Y en la página web o en la aplicación de Visión para Vivir pueden descargar materiales como estos completamente gratuitos para que puedan ayudarte con ciertas notas que complementen lo que están escuchando y eso sirva de preparación a la hora de estar compartiendo. Pero yo creo que no debemos perder el enfoque. Es importante compartir la Biblia, definitivamente, pero es importante que la persona sepa que nos importa, ¿verdad? Maya Angelou decía, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que pudiste mencionar, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Es bien importante que la gente sepa que nos importa, que ellos nos importan lo suficiente como para tomar el espacio y poder responder las preguntas. Y eso es lo que mencionaba con el discipulado. Qué importante es poder responder las inquietudes de la gente, porque eso no se puede hacer en una predicación. Eso a veces no se puede hacer en un grupo de estudio bíblico, porque hay quienes preguntan todo el tiempo y otros que se quedan callados. Pero en uno a uno le da el tiempo individuo a la persona. La persona puede expresar, la persona puede confiar las dudas y eso es lo que les permite a las personas crecer. Totalmente de acuerdo. Y sabes que hemos hablado aquí que el discipulado es una cuestión de vida. O sea, qué fantástico es encontrar a creyentes que toman a una persona. Por eso el 1 al 1, yo soy fiel creyente de eso, de el 1 al 1 y te acompaño en tu viaje de crecimiento. Y va a llegar tal vez un momento donde ya sea el momento de dejarte ir solo, pero no es, definitivamente aquí no creemos en un podcast de verdad que el discipulado es un curso de 3 semanas o un curso ni siquiera de 1 año. Realmente discipulado es una cuestión de vida, de caminar juntos en este proceso de crecimiento espiritual y no solo espiritual, sino también me importa tu vida, me importa lo que estás viviendo, me importa si estás en una escasez, en una necesidad de salud, o sea, me importa más. Ese es el discipulado. Cuando decimos aquí discipulado en un podcast de verdad, hablamos de ello y qué bueno que lo mencionas. O sea, lo que enfatizamos es debemos estudiar la palabra en comunidad. Ese es, pero gracias por agregar este elemento importante. O sea, nos juntamos para estudiar la palabra porque nos importa pasar tiempo juntos. Así es. Eso es lo importante. Es una relación tanto de mentoreo como una relación de coaching, de entrenamiento. Las dos cosas vienen a suceder. Es lo que se conoce como discipulado, que a veces le tenemos temor o lo confundimos. Imagínate a alguien que sirva de mentor o alguien que sirva de un coach, que te permita caminar en eso. ¿Cuál es la diferencia entre un coach y un mentor? Es muy sencillo. El coach es alguien que te lleva, si tú sabes a dónde quieres llegar, él te dice solamente, te acompaña en ese aspecto para que tú llegues, pero descubre cuáles son tus talentos y tus habilidades para poder que tú las veas. El mentor es el que te enseña. Si tú vas a caminar por esa dirección, mira, así lo hice yo y aquí te voy a mostrar cómo tú puedes adquirirlo en ese sentido. Y esa relación es lo importante. Que iban diciendo aquellos hombres en el camino a Emaús, cuando el Señor se le aparejó, los escuchó. Ellos estaban compungidos, estaban tristes y empezó a recordarles una verdad que aparentemente habían olvidado. Y es caminar con la gente, es caminar con ellos en ese sentido. Es poder tener esa relación. Y yo le voy a añadir algo más. A veces pensamos que, ok, yo te voy a enseñar y pasamos 2 meses, 3 meses, ahora ya te dejo solo. Voy a retar a la gente que tenga un discipulado a que no haga eso. Acompaña. Empecemos tú y yo, pero al mismo vez te voy a animar a que tú lo hagas, pero voy contigo. Y te veo cómo lo haces y luego te voy a mentorear y te voy a hacer un coaching para que tú puedas mejorar y que lo hagas. Porque yo creo que el terror que la gente siente es, pero si tú ya no estás, entonces ¿yo qué voy a hacer? Y siempre hacemos una relación dependiente de mí. No se trata de eso. Ser aprendiz es ser discípulo. Y ser aprendiz es poder hacer lo que el maestro enseña. Pero hemos convertido el discipulado en una relación maestro-alumno y no es así. Imagínate un aprendiz de carpintero. ¿Qué hace un aprendiz de carpintero? Cuando llega a la carpintería, a lo mejor toma notas y puede observar, mira, tomó el mango de esta manera, tomó el martillo, tomó el clavo, tomó el serrucho,
pero llega el momento en el que tú tienes que tomar las herramientas y ponerlo a hacerlo delante del maestro carpintero. Claro. Eso es lo que hace un aprendiz. ¿Por qué a la hora de ser aprendices de Cristo nosotros hacemos algo distinto y transformamos eso en un salón de clases? No. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo que el maestro hace. Excelente, totalmente de acuerdo. La verdad es que hay un deseo que nosotros como hijos de Dios crezcamos en el conocimiento de la palabra. Hay tantas voces y qué triste que dentro de la iglesia, tantas voces que nos están predicando otro evangelio. Pero la gente no va a saber qué es otro evangelio si no conoce el verdadero. El famoso ejemplo de los empleados bancarios que conocen el billete verdadero y van a reconocer el falso. Entonces, es una de tantas cualidades que tiene el estudiar la palabra de Dios, pero especialmente que vamos a crecer y a fortalecernos espiritualmente. Gracias, doctor Zazueta, por ayudarnos en esto. Y yo antes de terminar quisiera que pudieras contarme un poquito acerca de esa decisión de estudiar teología en el seminario de Dallas. Obviamente ahí tuviste, voy a decir, un título intermedio y luego pues fuiste por una maestría y luego el doctorado. Cuéntame ese viaje. Así es, ¿no? Estando yo en ese lugar, pude percibir que la voluntad del Señor es que aprendiera más las herramientas, porque el seminario lo que hace es prepararme con herramientas que podemos nosotros tener para poder estudiar de una manera más eficiente las escrituras, ¿no? Más profunda, profundizar. Son herramientas que nos ayudan a acabar más hondo. Y la maestría a la que me inscribió al principio fue en saber cómo preparar lecciones para comunicar. Y tuve una maestría en educación cristiana. Esa fue la primera. Pero no me quedé con eso. Había aspectos interesantes en el seminario que me llamaban la atención. Y si yo me iba a dedicar a la vocación ministerial, quería herramientas también que me ayudaran. Y tenía que aprender los idiomas originales en que la Biblia fue escrito, el griego y el hebreo. Entonces esa maestría se convirtió después en la maestría en teología y saqué una segunda maestría. Wow. Y al tiempo de estar sirviendo en la iglesia y en el ministerio radial, se lanzó el reto de terminar un doctorado en teología también. Entonces es mi única formación. Por eso a veces me siento incómodo que me digas doctor, porque pues yo me considero un estudiante todavía, sigo aprendiendo más. Ahorita... ¿Y todo eso fue en el seminario de Dallas? Sí, todo ha sido en el seminario de Dallas. Entonces ahora voy a cerrar bien mi agradecimiento. Gracias por ayudarnos a través de los medios de comunicación a amar la palabra de Dios. Pero teniendo todo este conocimiento, gracias por hacerlo sencillo para nosotros. Cuando uno te escucha en los podcasts, en la radio, uno nota la sencillez con la que tratas de compartir. Hoy te escuché en la mañana en vivo por primera vez en mi vida y la manera en que llevas a esto sencillo. Gracias porque todo este conocimiento te sirve para hacerlo sencillo y no para demostrarnos todo tu conocimiento y todas tus habilidades. Que Dios te bendiga, que Gracias. este tiempo en Guatemala sea muy productivo y que Dios te abra puertas que no te habías imaginado. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí. Gracias por sus palabras, mi hermano. De verdad que las tomo, se las ofrezco al Señor como un tributo, como una ofrenda por el amor que le tengo y por lo que Él ha puesto en mi corazón. Y es uno de los aspectos que a mí me transformaron cuando alguien se tomó el tiempo y el espacio de poder hablarme con palabras sencillas, verdades tan profundas. Porque no significa que lo sencillo es fácil. Al contrario, es simple y sencillamente el hecho de prepararme para que la persona conecte con lo que yo estoy diciendo. Y ese es el deseo que tengo en mi corazón. Excelente. Mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado esta conversación con el doctor Carlos Zazueta de Visión para Vivir para toda esta área de Latinoamérica. Espero que hayan disfrutado el estudio bíblico. Ahora sí quiero leer sus comentarios, por favor, allí en la sección de comentarios. Por favor, suscríbanse al canal, compartan, cuéntenle a sus amigos de esta conversación y sigamos creciendo juntos. Los espero en nuestro próximo episodio de Un Podcast de Verdad. Hasta pronto.